que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La Iglesia Cristiana, Cielos Abiertos y sus pastores Leonel y Esther Mateo presentan Palabras de Bendición. Palabras de Bendición, con una administración que impactará tu vida. Dios ha hecho este día para ti. Todo lo que el hombre necesita es una palabra para llegar a la bendición espiritual. No habrá enfermedad en ti, no habrá enfermedad en tu familia. Sanidad a los enfermos. Tú eres el creador de esta nación. Y salvación a los perdidos. Porque Jesucristo es el Dios que multiplica los panes y los peces. Un tiempo de adoración y alabanza al Señor. Palabras de bendición. Aleluya, te damos gracias, Señor, We thank you, Lord, por la oportunidad que nos das de orar y buscar tu rostro, for the opportunity you give us to pray and search for your face, de llegar hasta tu santo templo, de venir a tu casa. to arrive to your holy temple, your house. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros. We thank you, Lord, for everything that you do for us. Derrama tu unción y tu poder sobre tu pueblo. Send your power and anointing over your people. Recibe de la bendición de Jehová en este día. Receive of the blessing of Jehovah on this Recibe day. la gloria de Dios sobre tu vida. Receive the glory of God over your life. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ. Qué lindo es el Señor, hermanos, How beautiful is our Lord, brothers, que nos regala este día tan espectacular y tan maravilloso. that He gave us this spectacular and marvelous day. Vamos a comenzar una serie de enseñanza que tiene que ver con la familia. We're going to start a series of teachings that has to do with family. Y queremos preparar al pueblo porque Dios siempre está interesado en formar la familia. And we would like to prepare the people because the Lord is always interested in forming the family. Nosotros hemos sido formados por lo que es la sociedad donde vivimos. We have been formed by the society where we live. Quizás el país de donde uno viene pues le ha dado una cierta cultura. Maybe the country we come from give us a culture. Y la mayoría de nosotros aplicamos eso para lo que es la guianza de nuestra familia. And many of us apply that teaching to guide our family. Pero hemos estado errados, But we have been in error. hemos estado mal, We've been doing the wrong thing porque no se nos enseñó la manera que Dios quiere que se conduzca la familia. because we were not taught in the ways of the Lord. Y por eso Dios quiere que la iglesia comprenda cómo Él quiere que la familia tiene que vivir. And that is why the Lord would like for the church to comprehend how He would like for us to live. Si a nosotros se nos hubiese enseñado de la manera que a Dios le agrada, otras cosas fueran. If we were taught in the ways the Lord is pleased, things will be different. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hubiese comenzado la vida diferente y haríamos las cosas diferentes. I am sure that many of us would have done things differently. Por lo menos hubiésemos consultado a Jehová antes de dar el paso que dimos. At least we would have consulted with the Lord before we made any steps. Porque el hombre y la mujer de Dios tienen que antes de hacer cualquier cosa consultar con Dios. Because the men and women of God needs to consult with the Lord before he or she does anything. Y qué lindo es cuando usted le puede enseñar a alguien que tenga alguna situación a que busque a Dios para que Dios lo ayude a resolver esa situación. And how beautiful it is to teach someone that is in a situation to search for the Lord. Por eso Lord. en el día de hoy quiero comenzar esta serie de enseñanza que tiene que ver con la familia. That's why I would like to start this series of teachings that has to do with family. Y voy a comenzar primeramente con esta, como diríamos, frase o esta definición que Dios me dio para esta enseñanza. And I would like to start with this phrase or definition that the Lord gave me for this teaching. Rescata tu familia. Rescue your family. Para rescatar la familia vamos a ver algunas estrategias que tienen que ver con la guerra. To rescue your family, we need to learn about strategies that have to do with the war. Porque fíjese que uno tiene un enemigo que se llama Satanás, Because we do have an enemy whose name is Satan, el mundo the world, y nosotros mismos. and we.
Y nosotros vamos a rescatar nuestra familia de Satanás, del mundo y de nosotros mismos. And we need to rescue the family from Satan, the world, and ourselves. Porque lo que a Dios más, yo diría, detesta, o lo que a Dios más le molesta, es una persona que quiera imponer las cosas a su manera. What the Lord dislikes the most is a person that likes to impose the things in his ways. Y no una persona, o sea, no que sea una persona que se deje guiar y que se deje conducir por el camino correcto. Instead of a person that allows himself to be guided in the right way. Por eso Dios siempre espera que uno lo busque primero antes de hacer cualquier cosa. That's why the Lord expects us to look for him before we do anything. Miremoslo, vamos a mirarlo a la luz de la palabra del Señor y vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 30. Let us look in the light of the Bible and look at the first book of Samuel, chapters 30. Quiero leer unos par de versículos aquí nada más para que veamos a modo de una introducción bíblica. We're going to see a brief biblical introduction. En el versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalet habían invadido a Neguet y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Primero de Samuel 30, verso 1. El versículo 2 dice: David and his men reached Ziklag on the third day. Now the Amalekites had raided the Neveg and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it. El versículo 2 dice: y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. And had taken captive the women and everyone else in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. El verso 8. Verse 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. And David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them, he answered. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. Amén. Amen. Hermanos, yo quiero que usted analice esta porción de la Escritura y ponga en su mente lo que el Señor hoy nos va a hablar concerniente a lo que tiene que ver con tu familia. I would like for you to analyze this portion of the scripture and think in your mind of what the Lord would like to do with your family. Porque vamos al rescate de nuestra familia en el día de hoy. Because we will rescue our family today. Yo me voy al rescate de nuestra familia en el día de hoy. Es importante que nosotros veamos esta porción de la Escritura. It is important that we see this portion of the scripture. David es un hombre que nos enseña a nosotros muchas cosas que tienen que ver específicamente con el corazón de Dios. David teaches us a lot of things that have to do with the heart of the Lord. Aquí encontramos a la familia de David que estaba envuelta en lo que fue un secuestro. Here we see the family of David that was involved in what is called a kidnapping. Yo sé que muchos de nosotros no se imaginan ni siquiera lo trágico, lo doloroso y lo difícil que es cuando uno es secuestrado. Many people do not even imagine how tragic and difficult and hurtful to be kidnapped. Eso se ha puesto muy de moda en muchos de nuestros países. That is very common today in many of our countries. Quizás si nosotros nos ponemos a pensar lo que piensa una persona secuestrada, eso como que daría muy duro en el corazón. If we were to think of a person that is kidnapped, that will be very painful in our hearts. Y yo quiero que la iglesia hoy se ponga en los zapatos de un secuestrado. And I would like for the church to place themselves in the shoes of a person that is kidnapped. No solamente lo separan de su familia, They not only separate them from the family, sino que le cohíben de sus propias decisiones, de su libertad, de comer, de muchas cosas. but they are kept from their own decisions of eating, their freedom, and many other things. O sea, hay personas que están en la cárcel, pero saben que se lo llevaron a la cárcel quizás por un delito que cometió o
porque de pronto estuvo en el lugar incorrecto en el momento que llegó la policía. There are people that are in prison, but they know that they committed a crime, of maybe they were at the wrong place at the wrong time. Pero ellos pasaron por un proceso However, they went through a process antes de caer en la cárcel. before they were in jail. Pero el secuestrado no. But the person that is kidnapped Es una doesn't. persona que no ha cometido errores, que no ha hecho nada malo, sino que vino alguien con mal corazón y se lo llevó a las fuerzas. A person that is kidnapped is a person that didn't do anything to go through that. It's somebody that was kept by somebody with an evil heart. David había preparado a los hombres de guerra en Israel, que eran como unos 600 hombres, David had prepared about 600 men that were of war, y se los llevó con él and he took them with him para ir a perseguir a los madianitas, to persecute the Midianites, a los amalecitas Amalekites, y a los pueblos que se estaban queriendo levantar en contra del pueblo de Israel. and the people that were trying to lift up against the people of Israel. Y dejó a los niños, a las mujeres y a los ancianos. And he left the kids, the women, and the older people. Ellos estaban en una zona, en una ciudad que se llamaba Ziklag. They were in a city, a zone that was called Ziklag. Y en esa zona, de pronto, en esa ciudad, los amalecitas llegaron por sorpresa y se llevan a las mujeres, los niños y los ancianos. And the Amalekites came through that city by surprise, and they took the women and the children. Pero no solamente eso, sino que consigo se llevan también el botín de todo lo que David había recuperado o había guardado por mucho tiempo. However, they also take the box with everything that David had recuperated. Aquí vemos nosotros cómo los amalecitas se levantan y vienen en contra de la familia de David. Here we see how the Amalekites lift up against the family of David. La Biblia hace un énfasis especial sobre de las personas que estos amalecitas se habían llevado. The Bible makes an emphasis on the people that these Amalekites took. En el versículo 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. In verse 2 it says, and they had taken captive the women and everyone else in it, both young and old. Vino pues David, verso 3, con los suyos a la ciudad. Verse 3 says, David and his men reached Ziklag. Y he aquí que estaban quemadas y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. They found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters were taken captive. Dice la Biblia en el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Camel, también eran cautivas. Verse 5 says, David's two wives had been captured, Ahinoam and Jezreel, and Abigail, the widow of Nabal of Camel. Por eso es que tenemos que mirar por qué razón David tenía un compromiso serio en buscar la manera de rescatar a su familia. That's why we need to start comprehending why David has such a serious duty to rescue this family. Y yo quisiera que nosotros comenzáramos a analizar esta porción de la Escritura y veamos el por qué Dios quiere que estemos pendientes de nuestra familia. And I would like for us to analyze this portion of the scriptures and think of why the Lord wants for us to rescue our families. Cuando David regresa a la ciudad, la encuentra desolada, quemada y ninguna persona en ella. When David arrived to the city, it was burned, destroyed, and nobody was there. Los enemigos tomaron cautiva a sus mujeres y a sus hijos, The enemies took captive their wives and children, incluyendo a las mujeres de David, incluyendo las pertenencias de David. including the women and belonging of David. Todo esto causó una terrible tristeza, no solamente en David, sino que todo el pueblo. This created a terrible sadness, not only in David, but the whole people. Me llama muchísimo la atención el versículo 4 que dice, Verse 4 calls out my attention that says, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. so David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Me parece a mí algo que nosotros deberíamos de atender en esta porción de la Escritura. This seems to me that it is something we need to be attentive of in the scripture. Cuando algo le pasa a nuestra familia, nosotros debemos de
identificarnos con eso que le pasa a nuestra familia. When something is happening to our families, we need to identify with that is happening to our family. Todo esto causó tristeza en el corazón de David All this created sadness in the heart of David y todos los que estaban alrededor de él. and all those around him. Habían perdido sus hijos, They had lost their children, sus mujeres, their wives, sus, tesoros. their treasures. Y el pueblo entonces se llenó de angustia de tal manera que alzaron la voz y lloraron. The people were so anguished that they raised their voice and they cried. Pero hay algo interesante que tenemos que notar aquí. But there's something interesting that we have to note here. La reacción del hombre visionario, The reaction of a visionary man, la reacción de la gente que no tiene visión. the reaction of the people that do not have a vision. El visionario ve una solución. The visionary sees a solution. Aquella persona que de alguna manera se ofusca con las cosas, se turba la mente, ve todo negativo. A person that gets distressed in his mind see everything negative. Piensa que no se puede resolver el problema. They think that they cannot resolve the problem. Lloran, pero la solución de ellos es comenzar a tomar venganza en contra de la persona que según ellos fueron los causantes de ese problema. They cry and their reaction is to take vengeance of those people that hurt them. Comenzaron aquella gente a llorar, pero también miraron que el culpable de aquella desgracia era David. They started weeping, but they also noticed that the guilty one of this situation was David. Y entre todos pensaron en apedrear a David. And all of them thought of stoning David. En vez de alguna manera buscar la forma de unirse a David y comenzar a planificar algún rescate para su familia, dijeron, este es el culpable, vamos a eliminarlo. Instead of saying, oh, let us get together and help David resolve this situation, they got together to try to stone me. Y yo stone quiero him. que usted vaya conmigo porque esta historia nos va a dar a nosotros la idea de cómo rescatar nuestra familia cuando la vemos en peligro. And I would like for you to pay attention to this scripture because this will give you an idea of what you should do with your family when you are in a situation. El like this. pueblo había hablado de apedrear a David The people had talked about stoning David porque David había sido el que sacó a los fuertes de la ciudad, se los llevó con él y dejó la ciudad prácticamente sola. because David took the strong men with him and left the city with the weaker ones. Parece ser que ellos pensaron en aquel refrán que dice, el que tiene su tienda que la atienda o si no que la venda. They probably thought of the saying that says the person that has a store needs to take care of it, otherwise they should sell it. Por eso es que muchos de nosotros tenemos que atender esto. La familia debe de ser siempre cuidada y protegida celosamente. That's why we need to understand that family needs to be taken care of and being jealous of it. Tenga mucho cuidado a quién usted deja en su familia o con quién usted deja su familia. Be careful who you leave your family in care. Tenemos que ser bien sabios, hermanos queridos, porque no se puede confiar en todo mundo. We need to be wise because we cannot trust everyone. Pero tampoco usted debe de ser tan desinteresado que abandone su familia por periodos muy prolongados y no esté pendiente de ella. And you cannot be so uninterested to leave your family alone for a long period of time. Cuando David sale de Siclag con los hombres, los amalecistas se aprovecharon y fueron y vieron que estaban desprotegidos. When David went out of Ziklag with his men, the Amalekites noticed that they were left alone. Se llevaron el ganado, They took away their herds. dejaron encendida la ciudad a They fuego. burnt the city. La tristeza y el dolor cayó entonces sobre aquellos hombres que andaban con David. The sadness overcame the men that were with David. Hermanos, nosotros tenemos que analizar de que la familia es algo que tenemos nosotros dado por Dios para la protección, o sea, para que nosotros la protejamos. We need to understand that the family is given to us by the Lord so that we can protect it. Cuando vienen situaciones a nuestra familia, tal vez la solución no es echarnos a llorar, When a situation comes to our family, maybe the solution is not to start crying. pero yo siempre he creído que el llorar nos abre los ojos o por lo menos nos limpia los ojos para poder ver mejor. But I have always believed that crying may clean your eyes so that you can see with a clearer way. Llorar ante la angustia
crying before your anguish no es de cobarde. is not of a coward. Es de personas que de alguna manera ven que en su impotencia lo único que pueden hacer es lo que David hizo. It's of people that know that in their impotence they do what David did, Clamar a Dios. to call unto the Lord. Cuando nosotros estemos en situaciones adversas, llora. When we are in adverse situation, cry. Pero llora ante la presencia de Dios. But cry before the presence of God. Jesucristo mismo lloró. Jesus Christ himself Cuando cried él vio que la situación solamente era Dios el que la podía resolver. when he saw that the situation only God could resolve. Muchos de nosotros cuando hemos experimentado situaciones y lloramos, Dios entonces viene en nuestro socorro. Many of us, when have experienced the situation and we cry, the Lord comes to our rescue. Agar lloró y Dios vino en su socorro. Agar cried and the Lord came in her rescue. Cada vez que hay una situación donde Dios ve nuestra impotencia, Él viene con su poder para ayudarnos. Every time we are in a situation where we are impotent, the Lord comes with his power to help us. Posiblemente a usted nunca le haya pasado esta tragedia de que un familiar suyo haya sido secuestrado, ¿no? Maybe you have not gone through the tragedy of having a family member to be kidnapped. Dios nos libre y que nunca nos pase algo así. May the Lord deliver us and that something does not happen like that. Pero si algún día te pasa, However, if any time it happens, tú y yo vamos a estar preparados para esa situación. you and I will be prepared for that situation. No dejarnos confundir, Do not let ourselves be confused. no dejarnos manipular. Do not let ourselves be manipulated. El propósito del enemigo es decirte eres un débil, The purpose of the enemy is to call you weak, eres un cobarde. coward. Y déjame decirle que de los cobardes es que Dios se alimenta. And let me tell you that the Lord gets strengthened in the cowards. De lo vil del mundo, de lo menospreciado, se sirve Dios para avergonzar a los grandes. Of the underestimated of the world, the Lord takes them to strengthen himself. Por eso es que cuando una persona es débil, Dios le dice, diga que es fuerte. When somebody calls themselves weak, the Lord says, call you strong. La Biblia habla de que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. The Bible talks about the Lord giving strength to the ones that is tired and weary. Cuando te sientas impotente, ven a Dios. When you feel impotence, come to the Lord. Cuando no sepas qué hacer, ven a Dios. When you do not know what to do, come to the Lord. Cuando los problemas te agobien, ven a Dios. When the problems distress you, come to the Lord. Cuando te sientas cansado, cargado y forzado en lo que estás haciendo, ven a Dios. When you are tired, weighed, and weak, come to the Lord. Muchas familias de alguna manera han tenido que pasar por pérdidas en la vida. Many families have undergone loss in life. Muchas esposas han tenido que llorar el abandono. Many wives have to cry the abandonment. Muchos hijos han tenido que pasar por el sufrimiento de que un padre se ha ido del hogar. Many children have overcame the pain of having the father abandon them. David pasó por este dolor tan terrible David underwent this painful hurt por haber abandonado a su familia. because he left his family De alone. hecho, él se fue a cumplir con una misión. By the way, he went to fulfill a mission. Posiblemente David podía haber dejado 200 hombres en la ciudad para apoyar a esa gente. Maybe David could have left 200 men in the city to protect the people. Porque de hecho nosotros vemos que cuando David se lanza a perseguir a los merodeadores, como él dice, Because surely we see when David goes after his enemies, as he say, habían 600 hombres con él. there were 600 men with him. 200 hombres se sintieron cansados y se quedaron en el camino. 200 men felt tired and they stayed on the way. Y solamente 400 hombres fueron con David. And only 400 men went with David. Y Dios entregó a sus enemigos a David con esos 400 hombres. And the Lord handed the enemies to him with 400 men. Lo que quiere decir es que David no necesitaba llevarse todo el ejército. What this means is that David did not need to take all his army. Pero Dios también permitió que pasara porque tiene una enseñanza para David.
But the Lord allowed for this to happen because he had a teaching for David. Si David hubiese consultado a Dios, posiblemente no le secuestran a sus familiares. If David had consulted the Lord, maybe his family would not have been No kidnapped. menciona la Biblia de que David consultó a Dios antes de irse con los 600 hombres. The Bible doesn't mention that he consulted the Lord before he went with his army. El secreto de proteger nuestra familia es consultar a Dios. The secret of protecting our family is consulting the Lord. En el versículo 5 se nos informa que las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. In the 5th verse of the Bible says that David had two wives, Ahinoam and Abigail. Aquí nos dice claramente que cuando la gente de la ciudad estaban de alguna manera en la cautividad, David tenía muchas cosas por qué llorar. This mentions here that while people were captive, David had many reasons to cry. Muchos piensan tal vez que los ministros no tenemos problemas o que quizás todas las cosas Dios nos las soluciona a nosotros. Many people may think that the ministers do not have problems to deal with. Nosotros como familia también cargamos con un montón de problemas. As families, we also carry many problems to Y tenemos handle. muchas situaciones que si Dios no nos ayuda, ¿cómo las resolvemos? And we have many situations that if the Lord doesn't help us, how would we resolve them? La familia del pastor no es diferente a la familia suya. The family of the pastor is not any different from your family. Pasamos por las mismas situaciones. We go through the same situations. Pero ahí está el secreto para uno poder resolver esas situaciones. But there is the secret for us to resolve those situations. Que nosotros la ponemos en las manos de Dios. That we place them in the hands of the Lord. Y entendemos de que solamente Dios la puede ayudar. And we understand that only God can help us resolve. Por ejemplo, en este último tiempo nosotros hemos experimentado ciertos cambios dentro de lo que es nuestra familia. For example, in these last days, we have experienced changes within our family Que nos agobian, that distress us, que nos preocupan. that worry us. ¿Cómo la resolvemos? How would we resolve Porque them? nosotros tenemos que ser ejemplo y modelo para la congregación. Because we need to be an example and a model for the congregation. Pero todo está en las manos del Dios que nos llamó. But everything is in the hands of the Lord that called us. Y estamos esperando en que sea Dios el que resuelva los problemas. And we are waiting for the Lord to resolve those problems. David se angustió mucho David was very anguished porque el pueblo hablaba de apedrearlo. because the people were thinking of stoning him. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, dice la palabra. The Bible says that the people, they were bitter in spirit. Cada uno tenía una pasión y un deseo de ver a sus hijos. Everyone had a passion and a desire to see their children. Ellos estaban interesados en ver su familia, They were interested in seeing their family porque la familia le dolía a aquella gente. because they were hurt of the family. Y allí estaba el dolor, And there was the ahí pain. estaba la tristeza. There was the sadness. Lloraron They cried y comenzaron a pensar en apedrear a David. and they were thinking of stoning David. Pero si usted se va al versículo 6, usted va a encontrar el secreto del por qué David es el hombre conforme al corazón de Dios. And if you go to verse 6, you'll see how David is a man with a heart according to the Lord. ¿Qué dice en la parte final de ese versículo? What does he say in the last part of the verse? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. But David found strength in the Lord his God. Qué maravilloso es cuando uno puede venir a la presencia de Dios How wonderful it is when we come to the presence of the Lord con los problemas que uno tenga, with the problems we may con las have, adversidades que puedan venir a la vida de uno, with the adversity that may come to our lives, con esa deuda que tal vez tú tienes. with that debt you may have. Si vienes a Dios, If you come to the Lord, te garantizo que Dios te va a dar la revelación para la solución de ese problema. I guarantee that the Lord will give you the revelation to the solution of that Porque el problem. Dios que te llamó te dijo, Because the Lord that called you said, clama a mí, yo te responderé call unto me and I will respond y you. te enseñaré, And I will teach te you. mostraré I will show cosas you ocultas que tú no conoces. things that are hiding that you do not know. Me gusta esto de la palabra de I Dios. like this about the word Que of quien God. tiene la solución para los problemas nuestros That the one that has the solution to our problems se llama Dios. is called the David Lord. consultó a Dios David consulted the Lord. y ahora le pregunta a él,
And now he asked him, ¿perseguiré a estos merodeadores? will I follow these people? Y la respuesta divina fue esta: And the divine answer was this: persíguelos, follow them, porque yo los entrego en tus manos. because I'll put them in your hand. Y recuperarás a tus mujeres. And you'll rescue Y your recuperarás wives. a tus hijos. And you'll rescue your Y children. recuperarás el botín. And you'll rescue your belongings. El problema está en que nosotros muchas veces no consultamos a Dios. The problem is that many times we do not consult the Lord. Y lo hemos perdido todo y lo vamos a seguir perdiendo. And we have lost everything and will continue to lose everything. Para poder recuperar nuestra familia hay que consultar a Dios, primera cosa. In order to rescue our families, we need to consult with the Lord. Segunda first thing. cosa, obedecer lo que Dios te manda. Secondly, you need to obey what the Lord tells you. ¿Te parece difícil? Quizás te parece un poco descabellada, pero obedece. It may be difficult, but obeying. La obediencia te va a llevar a ti a la victoria. Obedience will take you to victory. Si algo de alguna manera angustió al pueblo era la pérdida de sus hijos. If something anguished the people, surely it was the loss of their children. Uno hace lo que sea por sus hijos. We will do anything for our children. Si por ejemplo el esposo o la esposa, en el caso de una esposa, hace cualquier cosa, uno le duele, pero no le duele tanto como que fueran los hijos. If by any chance the husband or the wife do something, it doesn't hurt as much as if it happened to the children. Y David conocía que había una situación en el pueblo, And David understood that there was a situation, pero él no within se his acobardó but he did not become a coward porque él recibió fortaleza de parte de Dios. because he received strength from the Lord. Posiblemente te están acusando de algo, Maybe they are accusing you of something. no sabes qué hacer, You don't know what to a do. quién acudir, Who you go to. estás maniatado, You're tied up. pero Dios quiere que en el día de hoy tú seas libre. But the Lord wants to deliver you today. Si consultas a Dios, If you consult with the tendrás Lord, la you revelación. will have the revelation. Dios te va a decir lo que tienes que The hacer. Lord will tell you what you need to No do. importa lo que esté pasando, It hermanos, doesn't matter what you're going through. porque la Biblia me dice Because the Bible que mi says socorro viene de Jehová, that my rescue comes from the quien Lord, hizo los cielos y la who tierra. made the heavens and the earth. Y yo sé que se ve difícil, And I know it looks difficult, pero al ponerlo en las manos de Dios, but when I put it in the hands of the Lord, el Señor va a darte a ti las estrategias necesarias para que tú puedas resolver el problema. the Lord will give you the strategies that are necessary for you to resolve the problem. Alguna gente de los que estaban allí alrededor de David se angustiaron. Many people that were around David were anguished. El dolor The pain comenzó a aflorar en el corazón de ellos, a surgir started en el corazón de ellos. flourishing in their hearts. El pueblo estaba quebrantado, The people were sad. se desesperaron. They were desperate. Vamos a matar al culpable. Let us kill the guilty one. Y de una vez agarraron piedra para apedrear a David. And they took stones to stone David. Pero David tenía un secreto. But David had a secret. Cuando hay problema me escondo en Dios. When there is a problem, I hide on the Lord. Busco al Señor. I look for the Lord. Hermano, mire, yo sé que muchas veces en la vida no sabemos qué hacer. I know that many times in life we don't know what to do. Ya quisiéramos tener la solución para todos los problemas. We would like to have the solution for every problem. Pero como no la tenemos But since we don't have it, y nosotros con angustiarnos no resolvemos nada, and anguishing ourselves, we don't resolve anything. llora por un momento, pero en otro momento busca de Dios. Cry for a little bit, but then you look for the Lord. Te estoy diciendo que no te quedes en la amargura, I'm telling you to not stay in the bitterness, en la tristeza in the sadness, y todo el tiempo estés de luto. and be dressed in black. Todo el tiempo de nuestras vidas debemos de pasarlo en la presencia de Dios. All the time you need to be in the presence of the Lord. David había visto la esperanza David has seen the hope, y había visto la desesperación. and he also saw the desperation. Y se había dado cuenta de que la esperanza de él, And he noticed that his hope, aunque él no la vea, even if he didn't see it, iba a llegar. was coming. La esperanza es lo que no avergüenza, dice The Dios. hope is what doesn't shame Es you, lo que the te Lord mantiene says. firme. It's what keeps you La firm. Biblia lo dice claramente. The Bible says it clearly. Nosotros tenemos que crecer en fe. We need to grow in faith. La fe es la certeza de lo que se espera, The faith is the surety of what you expect la for. convicción de lo que no se ve. The conviction of what you don't see. Le voy a decir esto de todo mi corazón. I'm going to tell you this from all my heart. Muchos de nosotros vamos a pasar por momentos de amargura, Many of us will undergo bitter pero Dios times. nos está preparando para que veamos después de la amargura un tiempo de bonanza.
But the Lord is preparing us to see a better time after the bitterness. Te van a negar la solicitud. They're going to deny your application. La solicitud posiblemente se cancele, pero Dios te dice que hay una puerta abierta detrás de eso. The application may be canceled, but the Lord tells you there is an open door after that. No te angustie por nada, hermano. Do not become anguished for anything. La fortaleza nuestra tiene que estar basada en estas palabras. Our strength needs to be based on these words. Por nada estéis afanosos, For nothing be anxious, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. but bring the petitions before the Lord. Cuando dice peticiones delante de Dios, When he says bring your petitions before the Lord, lo que nos está diciendo es que tenemos que estar siempre en la presencia de Dios. what this is telling us is that we need to remain in the presence of the Lord. Otra porción de la escritura que me agrada es esta que el Señor nos manda en su palabra. Another portion that I like of the scripture is what the Lord tells us to do in his A word. no olvidarnos de al Dios que nosotros servimos. To never forget the Lord that we serve. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Stand still and know that I am God. Sé que la angustia nos turba la conciencia y la mente. I know that anguish brings distress to our mind. Nos mantiene alterados. It keeps us altered. Mucha gente, hay personas que no duermen. There are people that don't sleep. Se sueñan hasta con el dinero persiguiéndolo. They even dream with the money following them. No el dinero, quizá el prestamista o el banquero o el dueño del edificio, del apartamento. Not the money, but maybe the banker, ¿Sí o no, the hermanos? person that lent the Lo money. más angustiante en la vida es uno tener a una persona que uno le deba dinero. The most anguishing thing is to have somebody following you that you owe money to them. Aquí casi no se usa lo que se usa en nuestros países, que va el cobrador y te toca la puerta y te anda buscando por todas partes. Here you don't see people coming to your door like in our country to get the money you owe them. Pero eso es angustiante, hermano, uno tener a una persona a la cual uno le deba. But this brings anguish to have a person that you owe to. Y más si esa persona que uno le debe es un prestamista con rédito. And even more if this is a person that lends you money and you have to pay interest. De eso que tú le tienes que pagar un 20 o un 30% de lo que te prestó. Those that you have to pay 20 or 30% of what they lend you. Y a veces es a 15 días, a plazo de 10 días o a plazo de 20 días o de 30 días. And sometimes you have 15, 30 or 20 days to pay. Imagínense, cada vez que pasan esos 10 días o ese día quizás, ese interés aumenta. Every time that day passes by, that interest raises. Y usted toma $100 prestado y ya son 130 que usted le tiene que pagar. And you borrow $100 and then you have to pay back 130. Pagadero en 15 días y si usted se atrasa ya son 160 y así sucesivamente. Y cuando viene a ver, usted debe como 20 veces la suma que usted tomó prestada. And the more you delay the payment, the higher the debt. Eso no entristece a uno. That gets you saddened. Así se sentía David y sus hombres. That's how David felt. Se le llevaron el botín They took away their y se le belongings, llevaron a las mujeres and the women y se le llevaron a los hijos and the children. y no tenían nada. And they had nothing. Pero sabía David que podía contar con Dios, But David hermano. knew that he could count with the Lord. Y él, como contaba con Dios, sabía que había esperanza para él. And since he counted with the Lord, he knew that there was hope Le for him. vengo a decir a alguien que todavía tu fe te va a mantener firme y tu esperanza I está come puesta en Dios. To tell someone that your faith will stand you strong. Yo no sé de dónde te va a venir algo, pero algo va a venir para que tú resuelvas ese problema. I don't know where that something will come from, but I know Es más, something le will vengo a come to decir a resolve your alguien que esa problem. deuda la vas a pagar. I'm going to tell someone that your debt will be paid for. No es por casualidad, es que Dios quiere que tú tengas fe en el día de hoy a creerle a Él que tiene el poder para obrar. It's not a casualty, but the Lord wants you to have faith that He has the power to help you with that issue. David consultó a Dios y Dios le dijo, yo te voy a ayudar. David consulted the Lord and the Lord said, I will help you. Ve que yo voy a estar contigo. Go that I will be with you. Y en el camino se le quedan 200 personas. And on the way, 200 people are left behind. Usted se imagina que usted vaya contra un ejército de miles y de miles y de miles con 600 gatitos, como dicen por ahí. Do you imagine yourself going against an army of thousands of people and you have 200 kittens left behind? ¿Cómo estaban los 600 que estaban con David? Motivados y animados y vamos para la guerra y no te preocupes, David, yo estoy contigo. How were the 600 people with David? They were motivated and ready to go and fight. No, hermanos. No. Estaban desanimados. They were not Iban con happy. piedra en las manos para apedrear a David. They were discouraged and they had stones to stone David. Pero la Biblia dice
But the Bible que says David se fortaleció en Dios. that he got strengthened in the Lord. Y cuando usted se fortalece en Dios, And when you become strengthened in the Lord, usted no le teme a nada. you do not become Que afraid. venga quien quiera venir. Anyone that may come, come. Llama lo que sea Call en anything el nombre de Jehová in the name of the Lord como resuelto. as resolved. No sé si te dieron una mala noticia, está resuelta. I don't know if you have a bad news, but No it sé is si se resolved. te, mira, no sé si te dañó algo, está resuelto. I don't know if something got damaged, but that is resolved. En el nombre de Jehová, Dios In de the los name of the ejércitos. Lord Jehovah. Ahora bien, hermanos, dice la palabra del Señor que en muchas ocasiones a nosotros se nos va a presentar situaciones que no vamos a saber qué hacer. The Word of God tells us that many situations are going to come forth that we don't know what to do. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, The Bible tells us that in the world you will have pero también nos affliction. dice que confiemos porque Jesucristo ha vencido al mundo. But it also teaches us to trust in the Lord because Jesus Christ overcame. Veamos, abuelo de pájaro, lo que pasó aquí. Let us see quickly what happened here. Y David, verso 7, y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. David, Y Abiatar, perdón, acercó el efod a David. okay. Verse 7. Then David said to Abiatar, the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Abiatar brought it to him. El efod era una vestimenta o una indumentaria que se colocaba el sacerdote para presentarse delante de Dios. The ephod was a dress that the priest would wear to present himself before the Lord. Ya esas son indumentarias que nosotros no la necesitamos y no la utilizamos. Those are things that we no longer need or use it. Porque ya el efod por excelencia, que es el mismo Señor Jesucristo, vino y se estableció para que nosotros no tengamos que usar nada de eso. Because the ephod by excellence, who is Jesus Christ, came so that we don't have to go through that. Pero para el sacerdote consultar a Dios tenía que colocarse el efod. However, for the priest to present himself before the Lord, he needed to use the ephod. David podía haber usado a este sacerdote para que él consultara a Dios por David. David could have used this priest to consult the Lord. Pero David se llenó de una unción sacerdotal en ese momento. But David was filled with a priest anointing. Y Priesthood fue anointing. el único hombre que pudo utilizar el efod sin que Dios lo matara. And he was the only man that could use the ephod without the Lord killing him. Porque no había nadie que pudiera usar ninguna indumentaria sacerdotal sin permiso de Dios. Because no one could have used any type of this clothing without the permission of La the Lord. mayoría que lo hacía moría infragantemente. Most of them that did it would die immediately. Y David consultó a Jehová, versículo 8, Verse 8, David inquired of the Lord, y le preguntó que si iba a perseguir a aquellos hombres, and he asked, shall I pursue this raiding que si party? lo iba a poder alcanzar. Will I overtake them? Y la respuesta de Dios fue: síguelos, And the answer of the Lord was, porque pursue them. ciertamente los alcanzarás You'll certainly overtake them. y de cierto librarás a los cautivos. And succeeded in the rescue. Ya David estaba seguro de que Dios estaba con él, David was sure that the Lord was with him. pero no se fue sin consultar a Dios. But he did not leave without consulting Entonces the Lord. David partió con los hombres que tenía, David and the 600 men with him came, que con él estaban, that were with him. y llegaron hasta el torrente de Besor, And they got to Besor Valley, donde se quedaron algunos de los hombres. where some stayed behind. Eran los 200 que le mencioné anteriormente. Those were the 200 I mentioned Y before. David siguió adelante con 400 hombres, And David and the other 400 continued the pursuit. porque aquellos 200 que se quedaron estaban cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor. Because those 200 that were left behind were tired. They could not go forth the Besor Valley. David no se detuvo porque otro se haya detenido. David did not stay behind because another person stayed behind. La vida tuya continúa aunque otro se haya cansado. Your life continues even if others are left behind tired. Yo sé que hay muchas personas en la vida que ya están cansados de tantas cosas que han tenido que pasar. I know there are people in life that are tired of so many things they underwent. Han tenido divorcios, separaciones, han tenido pérdidas. They had divorce, separations, loss. Pero de alguna manera tú tienes que avanzar y seguir hacia adelante. But somehow you need to move on. En otras palabras, Dios está motivando a alguien que, aunque haya visto a un montón cansarse, tú no te vas a cansar.
Somehow the Lord is motivating someone that if you sing, many people get tired, you don't need to stay behind. Y yendo por el camino encontraron a un siervo egipcio, They found an Egyptian in the field, el cual se lo trajeron a David. and they brought him to David. Y cuando se lo trajeron a David, David le dio pan para que este hombre comiera y le dio agua para beber. And they gave him water to drink and food to eat. Yo nunca pude entender el por qué David hizo esto. I never understood why David did this. Porque tú nunca alimentarías a tu enemigo. Because you will never feed your enemy. Pero Dios me ministró de que David lo hizo por dirección divina. But the Lord ministered that David did it by divine direction. Porque Dios iba a usar a este hombre para que le dijese a David cómo era la estrategia que tenía que usar para poder vencer a los enemigos de Israel. Because the Lord will use this man to give David the strategies to overcome his enemy. A veces hay que darle de comer al enemigo, Sometimes you need to feed your enemy. porque el mismo enemigo te va a dar la estrategia que tú tienes que usar para vencer a los que se te oponen. Because the same enemy will give you the strategies to overcome your opponent. El hombre egipcio estaba desfalleciendo porque no había comido por 3 días. The Egyptian man was passing because he didn't have anything to eat for 3 days. Y también estaba enfermo y por eso su amo lo había abandonado. And he was sick, and that's why his owner left him Le behind. dieron un pedazo de agua, de pan, perdón, y un vaso de agua, They gave him water and food, una masa de higo secos y figs, 2 racimos de pasas. and cakes of raisin. Y luego que comió, volvió el espíritu a él, dice, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días y 3 noches. He ate and was revived, for he had not eaten any food or drunk any water for 3 days and 3 nights. Estaba moribundo el hombre. He was dying. Pero David tenía propósito para con esta persona. But David had a purpose for this person. Quizás cualquier otro hubiese pensado en matarlo. Maybe another person would have thought of killing him. Imagínese usted, encontraron a uno de los que se había metido a la ciudad y se había llevado a las mujeres y a los niños. Imagine finding one of those that took away your wives and children. Pero David tenía su confianza puesta en Dios. But David had his trust placed in the Lord. David le pregunta al hombre, David asked him, ¿y tú de dónde eres? who do you belong to? Y él respondió, el joven egipcio respondió, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo aquí hace 3 días porque estaba yo enfermo. I am an Egyptian, the slave of an Amalekite. My master abandoned me when I became ill 3 days ago. Nosotros estamos leyendo esta historia, pero si nos ponemos a pensar en estos tiempos, We are reading this story, but if we start thinking of these times, no quizás en estos tiempos, en aquellos tiempos que la situación era peor. maybe not in our time, but those times the situation were different. Imagínese a alguien que delate a sus jefes. Imagine someone uncovering their owners. La mayoría de ellos no hacía esto que estaba haciendo este egipcio. Many of them will not do what this Egyptian man is Preferían doing. que lo mataran antes de ellos hablar, hermanos. They would prefer to be killed before they spoke. Entonces, pero David sabía que de esta manera Dios lo iba a poner en gracia con este hombre, However, David knew that doing these things, the Lord would place him in grace Tratándolo before this bien, man, treating him well, ayudándolo. helping him. El hombre soltó la sopa, como dicen por ahí. The Comenzó a man hablar. spoke. Y David le dice, ¿me llevarás tú a esa trampa? O a esa tropa, perdón. And David asked him, can you lead me down to this raiding Y party? él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. He answered, swear to me before God that you will not kill me or hand me over to my master, and I will take you down to them. Lo menos que los amalecitas pensaron era que habían dejado a alguien que los iba a delatar. The least that the Amalekites thought was that they left behind somebody that will give them up. Pero el hombre tenía conocimiento de quién era el Dios que David servía. But this man had knowledge of the Lord that David served. Dios preparó el camino. The Lord prepared the way. Dejó a alguien de los enemigos en el camino He left one of the enemies on the way para que le revelara a David
to reveal unto los David detalles de lo que tenía que hacer. the details of what he needed to do. Yo no sé a qué persona Dios va a permitir que se quede por alguna parte por ahí I don't know which is the person that will stay behind para somewhere mostrarte a ti la solución de lo que tienes que hacer. to show you the solution of what you need to do. No sé si me están siguiendo en la línea de I don't pensamiento. know if you're following. Dios nos quiere mostrar a nosotros que Él es súper poderoso para hacer aún a nuestros enemigos hablar a nuestro favor. The Lord is trying to show unto us that He's so powerful that He can even get an enemy tell you Cuando what tú you need to llenes know. esa aplicación, tal vez esa persona que se llevó a tu marido es la que Dios va a usar para darte favor y gracia en esa empresa. When you complete that application, you may have a person before you that has the grace to give you the way on that business. Se oye difícil, pero es así. It sounds difficult, but Se oye imposible para el hombre, pero Dios lo puede hacer it may posible. sound impossible for men, but the Lord makes it possible. He visto casos que increíblemente personas que acusaban a otras son las que lo están defendiendo hoy en día. I have seen cases that incredibly, people that accuse the person were the one defending them. Porque es que Dios con un soplo puede cambiar la mente de la gente, hermanos. Because the Lord with His breath can change the minds of Aquí the people. vemos a los amalecitas ahora, óigame bien, que están a punto de perder la guerra. Here we see the Amalekites that are about to lose the war. Verso 16, los llevó pues, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Verse 16, he let David down, and there they were scattering over the countryside, eating, drinking, and reveling because of the great amount of plunder they had taken from the land of the Philistines and from Judah. El enemigo va a querer hacer fiesta con lo que te robó. The enemy would like to make a party with what he Pero va a stole llegar from el you. momento cuando tú le vas a decir al enemigo, te equivoca, con lo mío tú no vas a fiestar. But the time will come that you will tell the enemy, you're not going to have a party with my belongings. Tenemos que estar preparados porque nos vamos a lanzar al rescate de lo que nos pertenece. We need to be prepared because we're going to rescue what belongs to us. Aquellos que de alguna manera el enemigo le haya querido quitar sus hijos, Those that the enemy somehow try to take away their children, su esposa, their wives, su esposo, their husbands, su papá, su the mamá. father, the mother. Prepárate porque Dios te va a dar la estrategia para que tú los rescates. Be ready because the Lord will give you the strategy to rescue them. Llegaron pues entonces a la guarnición del enemigo They came to the enemy, y de repente lo encuentran fiestando. and suddenly they find them having a party. Lo que pasa es que Dios los estaba preparando para que estén descuidados. What happens is that the Lord was preparing them so that they'll not be aware. Porque Dios sabía que David iba con poca gente. Because he knew that David had a few people. Pero David se fortaleció en el Señor But David became strengthened in the Lord. y los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. And he fought from dusk until the evening of the next day. Llegaron temprano en la mañana They came in the morning very y early. eran tantos And there were so many que David comenzó a matar en la mañana. that David started killing in the morning. Duró la tarde del día que estaba llegando en la mañana. They spent the afternoon of Duró that la day. noche de ese día. He spent the evening of Duró that la day. mañana. He Y a spent la the tarde morning, del siguiente día fue que terminó de matar a todo el and mundo. the evening of the next day is when he finished killing ¿Alguien me está everyone. entendiendo? Anyone is Con understanding? 400 hombres, With 400 men, David pudo vencer a los enemigos. David overcame Y the oiga lo que enemies. dice aquí la palabra del Señor, And listen to what the word of God says porque here. esto es importante. This is important. David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. David fought them from dusk until the evening of next day. Y no escapó de ellos ninguno, And none of them got away, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus caballos y huyeron. except for 400 young men who rode off on the camels and fled. La juventud es inteligente. The young people are intelligent. Para que digan aquí murió, que digan aquí corrió. Instead of saying, here he died, here he Se ran montaron away. en su caballo y pegaron a correr. They rode the camels and they started running away. Pero la Biblia dice que David libró a todos los, dice, de todo, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres.
Verse 18 says, David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken. David brought everything back. Cuando se consulta a Dios, Dios te devuelve lo que te robaron. When you consult with the Lord, He gives you back what they have stolen from you. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decía, este es el botín de David. He took all the flocks and herds, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, this is David's plunder. Posiblemente en tu vida hayan personas que hayan tomado la piedra para apedrearte. Possibly in your life, there are people that have taken the stone to stone you. O tal vez haya personas que hayan levantado su dedo acusador contra ti. Or maybe somebody lifted his accusing finger over you. Esa gente va a tener que levantarse después para dar la gloria a Dios por la victoria que tú vas a obtener. Those people will have to give glory to the Lord for the victory He's giving you. Ahora dice la gente, este es el botín de David. Now these people say, this is David's plunder. Anteriormente decían, crucifícalos, apedréalo. Before they would say, crucify him, stone him. Entonces David, como un corazón paterno, como un corazón de Dios, And then David, with a fatherly heart, a heart from the Lord, dice, vamos a recoger este botín y vamos a repartirlo entre todos. he says, let us take this plunder and we're going to spread it among all Y of us. todos vamos a tomar la parte igual. And everyone will have a same amount. Dice David, y 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con él estaban. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Then David came to the 200 men who had been too exhausted to follow him and who were left behind at the Besor Valley. They came out to meet David and the men with him. As David and his men approached, he asked them how they were. Entonces, dice la Biblia, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les demos del botín que hemos quitado, sino a cada una de sus mujeres y sus hijos, que los tomen y se vayan. But all the evil men and troublemakers among David's followers said, because they did not go out with us, we will not share with them the plunder we recovered. However, each man may take his wife and children and go. Malos y perversos Evil and perverse que estaban con David. that were with David. Mire cómo estaba el corazón de esta gente. Look how their heart was. En vez de ser agradecido porque Dios le devolvió todo lo que habían perdido, Instead of being grateful for everything that the Lord returned to them, ahora no quieren bendecir a sus hermanos. they don't want to bless their brethren. ¿Cuántos de nosotros de alguna manera hemos pasado por una situación así? How many of us have undergone a situation like this? Que Dios ha sido benévolo con nosotros That the Lord has been good with us. y hemos pensado, no, que se lo coman, no sé, And we have thought se lo come el that tigre, ¿verdad? to be eaten by a tiger. No le voy a dar de lo mío. I'm not going to give up my El corazón de belongings. David no era así. David's heart wasn't Él le like dijo, that. no, Señor, He said, no. lo que hemos recuperado es de todo. What we have recovered Y it entre belongs to todo lo everyone. vamos a repartir en partes iguales. And we're going to have the same share. David no le gustó la acción de ellos. David did not like the reaction. Dijo él, no hagáis eso, hermanos míos. He said, no, my brothers. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Oiga esto, hermano. No, my brothers, you must not do that with the Lord has given us. He has protected us and delivered into our hands the raiding party that came against us. Porque Dios le había entregado en sus manos a los enemigos. Because the Lord had handed the enemies into the hands. Dios le había devuelto el botín. The Lord had returned the belongings. Si nosotros pensáramos por un momento esto, hermanos, If we think of this for a moment,
y dejáramos que sea Dios el que reciba la gloria de todo. And we allow for the Lord to receive the glory for Y everything. pongamos a Dios en primer lugar en nuestros asuntos. And place the Lord in the first place of our business. Vamos a vivir en paz, We're going to have a peaceful life como vivía David. as David had. David era un hombre que tenía una paz interior impresionante. David had an interior peace that was impressive. Por eso nosotros lo encontramos a él dándonos detalles de todas las bendiciones que Dios le había dado. That's why we find him giving us details of the many blessings the Lord has given him. Muchos de los salmos de David Many of his psalms hablan de lo que él había recibido de parte del Señor. speak of what he had received of the Lord. Y él dijo estas palabras en el Salmo 25. And he said these words in the Psalm 25th. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. In you, Lord my God, I put my trust. I trust in you. Do not let me put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come unto those who are treacherous without cause. David estaba en una prueba bien fuerte, He was in a strong battle, pero en medio de la prueba buscó a Dios. but among the trial, he searched for the Y Lord, Dios le dio la solución. and the Lord gave him the Yo solution. te garantizo que si tú en medio de esa prueba buscas a Dios, I guarantee that in the midst of that trial, you look for the Lord. Dios te dará la solución. The Lord will give you the solution. No le vamos a dejar nuestros hijos ni nuestra familia al enemigo. We are not going to live in the hands of the enemies, our families, or our children. Nos vamos a levantar a rescate en el nombre de Jesús. We're going to lift up in the rescue in the name of Jesus. Posiblemente tu hijo se esté inclinando hacia las drogas, Possibly your son is inclining onto drugs, hacia las pandillas, until gangs, o quizás se ha inclinado a la desobediencia. or maybe he has inclined onto disobedience. No te des por vencido. Do not give up. Comienza a clamar a Dios que tendrá Start solución para ti. Cry unto the Lord that has the solution for you. No es fácil como padre ver a un hijo perderse, It's not easy as a parent to see a child get lost. pero el único que nos puede ayudar a rescatar a nuestros hijos de lo que el enemigo está planeando en contra de ellos es Dios. But the only one that can rescue our children from the enemy's hands is the Lord. David nos dio el secreto. David gave us the secret. Cuando vino la persecución, él se fortaleció en el Señor. When the persecution came, he got strengthened in the Lord. No le eches la culpa a Dios de lo que estás viviendo, Do not blame the Lord for what you're undergoing, de lo que estás pasando, for what you're going through, porque Dios no es el que ha provocado esa situación. because the Lord has not provoked that situation. La situación vino porque el enemigo te odia The situation came because the enemy hates y you, te quiere destruir. and he would like to destroy Ese you. problema llegó porque Satanás sabe que tú te quieres acercar a Dios. That problem came because Satan knows that you want to come close to the Lord. Y mientras más te acerque a Dios, más guerra te va a poner. And the closer you get to the Lord, the greater the war. Pero mientras más guerra el diablo te ponga, más unción y más poder Dios te dará. However, the greater the word of the enemy, the more anointing that you will receive from the Lord. El que te llamó te dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. The one that called you said, be faithful until your death, and I'll give you the crown of life. Alguien tiene que entender Somebody esta has to palabra que le understand estoy this diciendo en word el día that de I'm hoy. saying today. Jesucristo nos ha llamado a vivir en fidelidad, Jesus Christ has called us to be living fidelity, comprometidos con Él. compromised with Him. Porque el que tiene la corona de vida se llama Jesús. Because the one that has the crown of life is called Jesus. Hermano, usted no va a perecer. Dios a usted no lo va a dejar caer. You will not die. The Lord will not let you down. Aunque te empujen con violencia y te quieran tumbar, Dios está ahí para rescatarte. Even if they push you with violence, the Lord will be there to rescue you. Ahora, todo depende de ti. Now, it all depends on you. Todo depende de mí. It all depends on me. Se ve difícil.
It looks difficult, pero se puede. but you can do it. Si usted le cree a Dios, If you believe the Lord, usted podrá recuperar su botín. you will rescue your Usted podrá belonging. recuperar su familia. You will rescue your family. Te van a llamar otra vez desempleo. They're going to call you again from that No tengas job. temor a perder el Do not be empleo. afraid of losing your job. Porque si se cerró una puerta es porque se van a abrir 1000 puertas Because para if a ti. door was closed, 1,000 doors will open for you. Dios determinó que si el enemigo viene contra ti por un camino, The Lord determined that if the enemy came on one way against you, 7 caminos se abrirán 7 paths will open para que el enemigo tenga que huir de delante de ti. so that the enemy can flee from you before you. Usted ve esos 200 que salieron huyendo cuando vieron el ejército del pueblo del Señor. You see those 200 that flee away when they saw the army of the people of the Lord. Ahí se ve la magnitud del ejército que eran los amalecitas. There you see the magnitude of the army of the Amalekites. Eran tanto que de los que estaban allí, 200 jóvenes pudieron escapar. There were so many that from them 200 young people were able to escape. Mientras más grande sea el enemigo, más poderosa será la victoria. The greater the enemy, the more powerful the victory. Pero así tú vas a ver cuán poderoso es Dios cuando tus enemigos tengan que huir de delante de ti. And that's how you'll see the Lord's great power when your enemy have to run away from you. Yo sé que no es fácil uno estar en los zapatos de alguien que está sufriendo. I know it is not easy to be in the shoes of somebody that is suffering. Pero Dios nos mandó a nosotros a estar, nos mandó a nosotros a confiar en Él porque Él estará con nosotros. But the Lord called us to trust Him because He will be with us. Recuerde estas palabras: estad quieto y conoced que yo soy Jehová. Remember these words: stand still and know that I am God. Manténgase firme, Be firm. confiando en el Señor. Trust in the Lord. Dios no te ha desamparado. The Lord will not abandon Tú you. tendrás la habilidad para rescatar a los tuyos. You have the ability to rescue yours. La Biblia dice que David recuperó todo el botín The Bible says that David recovered everything, y lo repartió entre todos los que estaban con él. and he shared with everyone that was Y a with los him. 200 que se quedaron también le dio su parte. And even those 200 that stayed behind, he also shared. Yo le with. quiero decir a alguien en el día de hoy que tu parte está reservada. I want to tell somebody here that your part is reserved. Tal vez tuviste miedo y te acobardaste Maybe you were scared y saliste corriendo. and you ran away. Pero Dios te dice: no te preocupes que yo te alcanzo. But the Lord is saying, do not worry that I reach you. ¿Sí o no, hermanos? Dice que estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. He says that this blessing will follow you and they will reach you. Dios nos ha dicho a nosotros que nos va a ayudar en todo lo que nosotros tengamos que hacer. The Lord has said that He will help us in everything that we need to do. Si Él ayudó a David, a ti te ayudará más. If He helped David, He will help you even more. Cuando David llegó a Siclat, versículo 26, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Belén, en Ramot del Neguet, en Jadir, en Aroer, en Sithmor, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jarameel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atad, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. No lo lea. Lo que te quiero decir es esto. Lo que te quiero decir es esto. La lista de la gente que David bendijo era innumerable. What this means, this scripture 26 to the end of the book, is that the list of the people that David blessed, it is innumerable. Envió del botín a los ancianos de Judá sus amigos. He even sent off his belonging to his friends, Los ancianos de Judá que eran amigos de David. the elders from Judah that were his friends. Más te vale que tú seas amigos del ungido. It is better that you are a friend of the Más anointed te one. vale que tú seas amigo del ungido. It is better that you be a friend Porque of el the ungido anointed. se acordará de ti cuando reciba el botín. Because the anointed will remember you when he receives Me the agradó blessing. mucho eso porque menciona que fue a los amigos.
I like it because it mentioned that he went to his friends. Y menciona 14 ciudades, hermanos, And he mentions 14 cities de las cuales ni siquiera se imaginaban que iban a recibir una bendición. that didn't even imagine they will receive a blessing. Cada vez que yo abro el buzón, lo abro confiando en que voy a recibir una bendición. Every time I open my mailbox, I think of receiving a blessing. Anteriormente lo habría asustado pensando que iba a recibir un cobro, un recibo, una factura o algo así. Before, I will be scared because I thought I will receive a bill. Yo lo abro creyendo que ese es el día que yo voy a recibir la bendición que Dios tiene para mí. I open it thinking that that day I receive the blessing the Lord has for me. Y de hecho, hermano, se lo digo, ante Dios, la he recibido. And surely I have received it. Me ha llegado. It has come. Me ha llegado. It has Y come. yo espero que a ti también te llegue. And I hope it comes to Yo you espero que too. tú también estés dentro de los amigos de Dios. I hope you also Los que among the reciben la bro- bendición. the friends Yo of the estoy Lord. preparado ya. Be prepared. Tu vida tiene que estar preparada ya. Your life needs to be No prepared. vamos a poner pensamientos negativos en nuestra mente. Let us avoid the negative thoughts in our minds. Que piensen lo que quiera la gente. People can think whatever they Pero want. tú y yo vamos a crecer en fe. But you and I will grow in Y la faith. fe tuya y la fe mía es que yo voy a ser prosperado, bendecido y enriquecido en Dios. And your faith is that you are going to be prospered and rich and blessed in the Lord. Diga conmigo, el enemigo no se quedará con lo mío. Say with me. The Me enemy will tiene not que stay with devolver mine. He'll Lo que me come pertenece and bring what belongs en to el me. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios nos ha dado cosas poderosas a nosotros. The Lord has given us great, powerful things. Y una de las cosas mayores es la confesión. And one of the greatest things is confession. Cuando confiesas, lo que confiesa te será hecho. When you confess, what you confess shall be done. Como creíste, te será hecho. As you believe, it will be done to you. Entonces vamos, yo quiero que alguien active I su fe want en el día somebody de to hoy. activate his faith Me levanto today. en fe y comienzo a I declarar. stand up in faith Me and I levanto start en fe y declaring. comienzo a creer. I start Veo a mi believing. familia rescatada. I see my family Veo a mis rescued. hijos sirviendo al Señor. I see my children Veo mi hogar serving que the se Lord. establece en I Dios. see my home Le creo al established Señor on the en este Lord. día. I serve the Lord on Sé this que las day. cosas que estaban I know quebradas, the things that dañadas, were broken, rotas, damaged, comienzan a Start restaurarse. being restored. Hoy es el día de mi Today is the restauración. day of restoration. Veo la mano de Dios como I David la see vio. the hands of the Lord as David saw Lo them. que menos David se esperaba era que con 400 hombres podía vencer a miles. What David expected the least was to overcome thousands with 400 men. Pero Dios dijo que uno de nosotros irá a huir a 10,000. But the Lord said that one of us Aleluya. will see 10,000 Miles run away. van a huir de delante de ti. 10,000 will run away from you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name declaro of esta Jesus, palabra sobre tu pueblo. I declare this word over you. Vamos a people. recuperar nuestra familia. We will rescue our Vamos a families. rescate de nuestra herencia. We go for the rescue Vamos of a our rescate inheritance. de nuestro botín. We go for the inheritance No nos of our. podrá quitar el enemigo lo que nos The pertenece. enemy will not take away Mis what belongs hijos to le us. pertenecen a Dios. My children belong No to le the Lord. permito al diablo que I se don't burle allow de the ellos. enemy to Yo make los fun, mock them. los desato en el nombre de I Jesús de release them in Nazaret. the name of Jesus. Aquellos que estaban cautivos Those son that were libres captive are free para la gloria de for Dios. the glory of the En Lord. el nombre de Jesús In de the name of Nazaret. Jesus Yo of lo Nazareth. creo. I believe. ¿Alguien lo cree conmigo? Somebody believe it with me. Crea la palabra. Believe the word. Crea lo que Dios dice. Believe what the Lord is En saying. el nombre de Jesús de In the name of Nazaret. Jesus of Bendigo al Nazareth. Señor por tu vida. I ask you, Oh, Lord, for gracias, your people. Cordero de Dios. Thank